B-Finance, el podcast de la Barcelona Finance School. Presentado por Patricia Pérez, experta en educación financiera, divulgadora y docente de la Barcelona Finance School. Conoce nuestros másteres y executive programs en barcelonafinanceschool.com. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al podcast de B-Finance, el podcast de la Barcelona Finance School, donde exploramos cómo están cambiando las finanzas, la inversión y la forma de financiar proyectos reales, siempre mirándolo desde una perspectiva educativa y práctica. Hoy vamos a meternos en un tema que está en plena actualidad, el crowdlending y, en concreto, el crowdlending inmobiliario. Hace unos meses, el diario El País publicaba un artículo con un titular muy llamativo: «Financiar casas desde 100 euros, el crowdlending crece en España». En él se explicaba cómo el auge del sector inmobiliario está impulsado por plataformas que permiten a pequeños ahorradores convertirse en prestamistas de promotores, con importes bastante pequeños de inversión, y cómo este modelo de negocio empieza a mover ya millones de euros al año en nuestro país. La idea es potente. Por un lado, tenemos promotores y empresas de otros sectores que encuentran vías alternativas a la clásica del sector bancario para financiarse, y por otro lado nos encontramos ahorradores, o mejor, inversores, que pueden participar en ese tipo de proyectos, que pueden elegir en qué proyectos quieren participar sin necesidad de tener un gran patrimonio. Para aterrizar todo esto tenemos con nosotros a dos invitados de referencia. Nos acompaña Eloy Noya, profesor de la Barcelona Finance School y director del área de innovación y tecnología de esta escuela de negocios, además experto en fintech y en financiación alternativa. Bienvenido de nuevo al podcast, Eloy. Muchas gracias. Y además hoy tenemos con nosotros a una invitada que lleva años en primera línea de la financiación alternativa. Ella es Mireia Badía, cofundadora y CEO de Stock Crowding, una plataforma de crowdlending especializada en empresas y proyectos inmobiliarios, y también fundadora de Growly, una de las fintech pioneras en el crowdlending para pymes en España. Mireia, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a B-Finance. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Mireia, cuando lees titulares como este de financiar las casas desde 100 euros, ¿piensas, por fin se está entendiendo lo que hacemos, o más bien, creo que esto puede sonar demasiado fácil? Sí, yo creo que puede dar lugar a confundirse un poco con lo que se está queriendo decir. Pasa mucho con los titulares de prensa, pero bueno, la base de la idea está ahí. O sea, no estás financiando una casa en sí desde 100 euros, estás contribuyendo, ¿no?, a financiar un proyecto inmobiliario de un promotor inmobiliario que está construyendo a su vez una serie de casas. Con 100 euros, pues obviamente el cliente no hace nada, pero bueno, pues es un granito de arena, ¿no?, pues para llegar a esa financiación, para llegar a construir esa casa. Bueno, para situar a quien nos escucha, vamos a lo básico. Para quien quizá está al otro lado hoy, a lo mejor eso de crowdlending no lo ha oído en la vida. Vamos a ver en tus palabras realmente un poquito más de qué es eso del crowdlending y, sobre todo, cómo se diferencia de la financiación bancaria tradicional que conocemos, de ir a pedir el préstamo a nuestro banco, y con lo que a lo mejor suena un poco más, que es el crowdfunding, sobre todo el de donaciones o de recompensas. Uh-huh. Vale, pues partiendo primero, si quieres, del crowdfunding, la segunda parte, pues la realidad es que lo que tiene en común es el crowd, el hecho de que hay muchos pequeños financiadores para el proyecto. En lo que se diferencia es en lo que ese financiador obtiene a cambio. El crowdfunding tiene 4 tipologías. El crowdfunding basado en donaciones, donde tú donas un dinero y a cambio no recibes nada más que el hecho de sentirte bien por ello. El crowdfunding basado en recompensas, donde obtienes normalmente una recompensa material o unas entradas a un cine o para ver a un grupo de música que te gusta, ese tipo de cosas. Luego está el equity crowdfunding, donde lo que haces es entrar en el accionariado de una empresa. Esto se utiliza más normalmente para startups, aunque a veces también para proyectos inmobiliarios. Y luego está el crowdlending, donde lo que haces es prestar. Es decir, lo que ha hecho toda la vida la banca, ¿no?, que coge los depósitos de los ahorradores, se da la vuelta y lo presta a una variedad de usuarios, pues aquí es directamente el ahorrador o el inversor el que decide en qué empresas quiere prestar, qué importes, a qué plazos, a qué tipos de interés, ¿no? Es una especie de democratización del sistema tradicional. Uh-huh. En 2013 fundaste Growly, cuando casi nadie hablaba, por lo menos aquí en nuestro país, de crowdlending para pymes. ¿Qué problemas veías tú en ese momento a nivel de financiación de las empresas, sobre todo de las pymes, que te hizo decir, oye, voy a crear esta empresa que va a ser un cambio de paradigma en la forma de financiarnos?
Bueno, yo creo que en 2013 es obvia la situación en la que estábamos, ¿no? Saliendo de una crisis donde la banca pues había cogido y había frenado cualquier crédito inmobiliario y empresarial. Yo en ese momento me metí en la parte empresarial, pero ellos frenaron. Y entonces, de repente, la banca no te estaba financiando y los promotores y las empresas empezaron a ver que era necesario distribuir, diversificar sus fuentes de financiación. Pero es que además antes existían 10 bancos que ahora es que ni existen, porque con las fusiones y adquisiciones esto ha ido reduciéndose. Y además están sometidos a una mayor regulación a consecuencia de la crisis, que también hace que tengan mayores limitaciones a la hora de financiar. Entonces, cada vez se hacía más evidente que era necesario que surgieran nuevas alternativas de financiación. No con la idea de que la banca deje de existir, no nos engañemos. Prácticamente toda la financiación bancaria del país viene a través de las empresas, viene a través de la banca, ¿no? Y es un pilar fundamental. Pero hasta ahora, hasta hace unos años, no había alternativas reales a la banca y esto era un problema. Por eso, ¿no? Porque el banco corta el grifo y no tienes dónde acudir como empresa. Entonces tenía todo el sentido que surgieran nuevas alternativas como la nuestra, porque lo poco que había además eran tipos de interés que un poco rozaban la usura, ¿no? Para momentos donde no tenías otra alternativa. Y nosotros, nuestra idea es buscar pues, ser un complemento, un acompañamiento a la financiación tradicional que seguirá presente sin duda en las empresas. Yo, de hecho, viví en primera línea, yo estaba de directora de oficina en el año 2008. Lo pasamos muy bien, además en mi caso no era ni un banco, era una caja de ahorros, o sea que te puedes imaginar lo que nos encontramos. Y sí que viví en clientes, bueno, lo que tú comentas, ¿no? Empresas que, a pesar de tener un negocio solvente y propuestas de futuro, innovación y todo, se recortaba el crédito. Este problema se lo encontró en nuestro país, ¿no? Porque la banca pues tenía el 99% de la cuota de mercado de la financiación empresarial, ¿no? Entonces ahí, digamos, España sufrió muchísimo más que otros países europeos donde había más alternativas de financiación más allá de la banca, ¿no? Y por tanto también la propia Unión Europea potenció, digamos, está intentando empujar a los estados para que fomente, para que introduzca nuevas herramientas como el crowdlending, ¿no? Y por tanto, pues ahí, por parte de la Unión Europea, digamos, hay el apoyo para que proyectos como el de Stocrowding, ¿no? El crowdlending, se desarrollen todavía más, ¿no? Pero en nuestro país nos falta todavía, digamos, llegar a niveles de otros países europeos en ese sentido. ¿En qué se parece el mercado como tú entraste y cómo está ahora a nivel de crowdlending? ¿Realmente habéis podido avanzar lo esperado o cómo lo estamos viviendo aquí? Pues yo creo que ha cambiado muchísimo. Cuando empezamos había alguna plataforma de crowdlending al consumo, es decir, créditos a personas particulares. Todas estas cerraron. Porque, bueno, si conocéis un poco, la ley del consumo en España hace que sea muy difícil la financiación a particulares y el recobro ante cualquier tipo de retraso, cosas así. Luego, el crowdlending de pymes fue el que realmente mayor volumen tuvo durante muchos años y el inmobiliario era más residual y se ha dado la vuelta en los últimos años. El por qué, yo creo que hay muchísimos motivos, entre otros la gestión del riesgo que hubo en algunas plataformas de pues el riesgo que estaban asumiendo en los préstamos que se estaban concediendo a empresas. Y eso hizo que la confianza de algunos inversores se perdiera y que durante un tiempo, pues hasta que se estabilizó el mercado, pues algunas plataformas sufrieron un poco. Entonces yo creo que se ha profesionalizado mucho, que a raíz, o sea, cuando yo empecé no había ni una regulación. Luego hubo una regulación española y luego hay ahora una regulación europea. Claro, todo esto ha hecho que se estandaricen muchísimo los procedimientos, que pasemos por auditorías, que tengamos que tener una serie de procedimientos que antes no eran necesarios y que yo creo que ha hecho que el sector sea mucho más estable. Ya no somos startups, la mayoría ya somos empresas que somos financieramente estables, que tenemos beneficios, ¿no? Y cuando empezamos era un mercado todavía por descubrir. Has dicho una cosa, un apunte importante, lo tenía puesto para más adelante, pero lo vamos a introducir ahora, que es el tema de que se ha profesionalizado. Es decir, al final entiendo que también en su momento, cuando creasteis tanto una plataforma como la otra, también debíais tener un problema a la hora de encontrar profesionales apropiados y con los conocimientos necesarios para algo que no es banca tradicional y que conlleva otro tipo de procesos.
A ver, aquí hay, o sea, claro, en una fintech que en 2013 yo cuando constituí Growly no había oído jamás de la palabra fintech. La palabra fintech casi no existía. En aquel momento. Yo existiría, pero yo, vamos, ni sabía que estaba creando una fintech. Y al final es verdad que es un producto altamente basado en tecnología, pero para mí la parte fin es la fundamental. Y para eso lo que necesitas son excelentes profesionales que te ayuden especialmente en la gestión del riesgo cuando estás dando préstamos. Yo he de decir que he tenido muchísima suerte en la parte del talento y en eso ha ayudado la crisis. Es decir, todas las fusiones, adquisiciones de las que hablábamos antes, lo que ha dejado es que muchísima gente, muchos profesionales con muchísima experiencia de la banca, a los que en 2008, bueno, 2005 tal, no hubiéramos podido acceder como empresa, de repente se hacían accesibles. Entonces, en ese sentido, encontrar talento especializado en la parte fin no ha sido tan difícil. La parte tech un poco más, pero bueno, la verdad que ahora hemos conseguido montar un equipo muy chulo y muy sólido. Ahora aquí tocaría el juntar el fin y el tech, ¿no? Exacto, es que en estos proyectos, en estas empresas de fintech, necesitas perfiles muy complementarios, ¿no? Perfiles clásicos de una startup en la que hay una base tecnológica, obviamente también base de marketing online, de ventas, etcétera, pero luego también gente que sepa mucho de finanzas, ¿no? Y por eso la formación es vital, ¿no? Creo que la formación, digamos, mejor que alguien puede tener a la hora de acceder a todo este mundo fintech es digamos, escuelas con una sólida formación financiera, que es la que tenemos en la Barcelona Finance School. No solo en el máster de finanzas clásico, que ya tiene 25 ediciones y que también tiene pues su parte de fintech, sino sobre todo el máster nuevo, que ya tiene su tercera edición, que se llama Máster de Fintech, IA y Finanzas Descentralizadas. Es decir, reunimos ahí no solo las finanzas tradicionales, también enseñamos mercados financieros, renta variable, renta fija, sino que obviamente damos acceso a todo el conocimiento del sector fintech y pues muchísimos profesionales que están trabajando en el mundo fintech pues vienen al aula, explican sus proyectos, explican pues los riesgos, las ventajas, etcétera, de todas las alternativas de fintech que existen. Entonces, para mí, yo si fuera, digamos, joven, tuviera que acceder al mundo financiero, optaría quizás más por el máster de fintech que no por el máster de finanzas, porque me da, digamos, más opcionalidad en ese sentido. Sí, porque la idea en principio es que al final este tipo de proyectos vayan a más, es decir, que esta financiación alternativa, sobre todo además si también está habiendo más regulación, con lo cual también nos pone en un marco de más tranquilidad como persona que accede, por ejemplo, a esos productos, esto en principio la idea es que siga en crecimiento. De hecho, creo que en los últimos años habéis crecido mucho desde lo que veníais. No sé ahora en qué volúmenes os estáis moviendo de proyectos financiados. Sí, bueno, hemos financiado un poquito más de 125 millones de euros y hemos devuelto ya más del 70% del capital. La verdad que tenemos muy buen track record y que eso pues, nos ayuda muchísimo en la confianza de los inversores, ¿no? Que es lo fundamental. O sea, porque al final puedes dar muchísimos proyectos, pero si empiezas a tener problemas, pues los inversores dejan de confiar. Yo creo que es fundamental, ¿no? en este tipo de, digamos, de activos nuevos que se ponen en el mercado, generar esta confianza, ¿no? Y por tanto los primeros años tienen que ser más de contención de riesgo, de hacer bien las cosas, y ahora vienen, yo creo que años de fuerte crecimiento. En otro máster que tenemos, que es el máster de finanzas corporativas, el de Corporate Finance, hay un capítulo dedicado a todo lo que es la financiación alternativa, donde cubrimos, creo que de forma bastante extensa, el crowdlending, porque permite también el acceso a la financiación empresarial e inmobiliaria. Y por otro lado, también es una interesante opción de inversión, ¿no? O sea, por tanto, es que el crowdlending, aunque todavía, digamos, tenga un espacio relativamente reducido dentro del mercado financiero global, aparece en todos nuestros programas, ¿no? Tanto los de financiación, ¿no? Como Corporate Finance, como en programas de gestión del patrimonio personal y familiar. O sea, al final, para diversificar la cartera, ¿no? Luego podemos hablar un poquito de ello, pero pues bueno, evidentemente hay muchísimos productos financieros, pero una pequeña parte, pues dedicarlo al crowdlending como stock crowding, vamos, tiene todo el sentido. No, y es de agradecer y no todas las universidades son conscientes, o sea, han hecho el trabajo para conocer la realidad del mercado y explicarlo. Y es importante porque
uno, a nosotros nos da es una ventana para darnos a conocer a profesionales que tienen interés, pero además es que yo creo que es cultura financiera básica, ¿no? Correcto, eso es uno de los temas que son más importantes, esa educación financiera. De hecho, no solo pensarlo como ese punto de pequeño ahorrador o pequeño inversor, sino lo que decía Eloy, el hecho de que yo esté a lo mejor en una pyme o yo tenga un proyecto y vaya a mi banco tradicional y mi banco tradicional con toda su estructura, pues me diga, mira, no hay sitio. O esto que decíamos antes de el banco está cómodo con tu posición de riesgos, que era como decirte, no te voy a dar un duro más, que sepan también esas personas, esas direcciones financieras de las empresas, que hay vida más allá de la banca tradicional y dónde pueden ir para buscar esa financiación alternativa. Pero a veces es un tema de decisión estratégica también de diversificar tus fuentes de financiación. No es simplemente, no, es que el banco me ha dicho que no, entonces me busco otras alternativas. No, simplemente uno necesita tener 3, 4 bancos con los que trabajar, pero también tener otras fuentes de financiación, porque eso es lo que la propia Unión Europea está fomentando. Oiga, usted en su pasivo, pues igual que está trabajando con muchos proveedores industriales o muchos clientes, ¿no? Obviamente eso es la típica gestión de riesgo que hay que hacer, la diversificación, también diversifique sus fuentes de financiación. Entonces, ahí, digamos, una propuesta de crowdlending como Stock Crowdin te da elementos para poder diversificar, ¿no? La agilidad, quizás, otra estructura en la propia financiación. Yo creo que aporta ventajas más allá de que haya que ir porque el banco nos ha dicho que no, ¿no? Sí, no, y de hecho no tendemos a financiar tanto empresas a las que el banco le está diciendo que no, sino empresas sólidas y buenas que buscan otro tipo de financiación para diversificar y reducir su riesgo. Entonces, esto es importante apuntarlo porque es cierto que, vamos a ver, los bancos hacen un buen análisis de riesgos. Lo que pasa que el problema es que muchas veces están encorsetados. Con la parte de promotor inmobiliario lo que están esos muy encorsetados y les cuesta encontrar soluciones alternativas a los problemas reales del promotor para proyectos buenos. Pero nosotros aquí no estamos financiando lo residual que nadie quiere, porque no es el objetivo, porque entonces no financiaríamos. Oye, financiamos a tipos de entre el 10-12% proyectos inmobiliarios y entre el 6-9% proyectos empresariales. No podríamos financiar a esos tipos de interés si estuviéramos financiando proyectos a los que les dice que no la banca, porque significaría que son proyectos de alto riesgo y tendrías que ir a otros volúmenes de rentabilidad. O sea, que es decir, yo como inversor que voy a buscar diversificar mi cartera, que me planteo entrar en poner dinero en un producto como lo que ofrece Stock Crowdin, que me permite el acceder al crowdlending, que a lo mejor yo no sé mucho de sector inmobiliario y de repente puedo tener esa sensación de, uy, es que esto a lo mejor es otro chiringuito de esos financieros, de estas inversiones de cuñado, de que ahora vienen mucho, depende de las fechas, en reuniones familiares y así, todo el mundo empieza y dice, ahora acabamos de venir de las de Navidad y a ver si no hemos tenido el cuñado que nos ha dicho, ay, yo metí aquí y muy bien. Realmente, vosotros estáis regulados, hay cierta garantía de que, pues eso, no os quedáis con lo que no quiere nadie y este tipo de cosas. Como inversor, ¿tú qué me dirías para que yo me quede tranquila? A ver, por supuesto estamos regulados por CNMV con informe vinculante de Banco de España y además auditados, en nuestro caso por Mazars, pero es obligatorio que las plataformas estén auditadas. Pero más allá de eso, el riesgo, oye, existe. Es que si te están ofreciendo un producto de rentabilidades en torno al 10% y te dicen que no existe un riesgo, entonces corre, porque algo te están ahí intentando meter, ¿vale? Claro. Dicho esto, nosotros tenemos un excelentísimo track record. Pueden ocurrir retrasos porque al final, especialmente con proyectos inmobiliarios que dependen muchas veces de temas burocráticos que no tienen, sobre los que nadie puede hacer nada más que el ayuntamiento de turno, pues eso muchas veces puede retrasar. Pero lo cierto es que, bueno, podéis ver nuestras estadísticas que son públicas y absolutamente transparentes en nuestra web y donde se puede ver muy bien pues que hacemos una gestión del riesgo excelente. Dicho esto, pues eso, hay que insistir mucho al inversor de que tenga claro que el riesgo existe, que para diluir lo que es lo adecuado, diversificar.
pero diversificar es que con el crowdlending y con cualquier tipo de producto, ¿no? Es lo básico que nos decían nuestras abuelas, de no metas todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Es que no es más que eso. Entonces, lo interesantísimo que tiene el crowdlending es precisamente que desde importes pequeños puedes diversificar en multitud de proyectos basados en distintas zonas, de distintos sectores, entonces en distintos plazos, y eso te permite tener una cartera muy, muy controlada. Además, el plazo de la inversión tampoco es muy largo, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de proyectos inmobiliarios que quizás en 12, 18 meses se devuelven, por tanto, es decir, teóricamente es ilíquido, ¿no? Porque hay que esperarse a los 12, 18 meses para que te devuelvan el importe, pero no estamos hablando de una inversión que bloquees el dinero 5 o 10 años. O a nivel, supongo que de financiación empresarial también debe ser una financiación más de tipo circulante, ¿no? Exacto. A 3 meses o un poquito Eso más. es. En el lado de inmobiliario, el pago de capital es a vencimiento, pero también es verdad que en la mayor parte de los casos pagamos intereses trimestrales. Por lo tanto, desde el mes 3 el cliente está recibiendo intereses parte de vuelta. Ujú. Sí, en los proyectos empresariales tenemos proyectos a vencimiento, como tú dices, de corto plazo, 3, 4 meses, donde el capital se paga a vencimiento junto con los intereses. La mayoría tienen amortizaciones mensuales de capital e intereses. Por lo tanto, desde el mes 1 estás reduciendo el riesgo. Vale, es decir, al final sí que es verdad que es un producto ilíquido durante esa duración, pero yo voy recuperando antes, con lo cual también no tengo una posición de riesgo tan importante durante todo el tiempo. Y de hecho creo que, bueno, yo ya te lo comentaba antes, que había entrado en la plataforma, digo, a ver qué tienen, a ver qué hay, porque claro, hay que curiosear. Y ahora lo teníais completos porque me comentabas que se está agotando muy rápido el cupo, digamos, para que los inversores puedan entrar. Tenemos una suerte que a la vez a veces pues es... No es una desgracia porque no lo es, pero es una pena que hace que, claro, tú entras en la web y dices, es que no hay ningún proyecto. Es que, claro, publicamos el proyecto y en cuestión de minutos, como mucho horas si hay suerte, se ha terminado. Claro, eso es un pain para el departamento de inversores porque casi reciben más llamadas de yo no he podido invertir, no he llegado a tiempo, que de inversión, porque es que se cubre muy rápido, ¿no? Esto es gracias al trabajo enorme que hace el equipo de inversores, pero también al que hace el departamento de riesgos, que hace un análisis muy bueno, y el departamento comercial, que capta buenos proyectos, ¿no? O sea, es un trabajo en equipo. Pero es cierto que a veces da la sensación de es que no tenéis proyectos. No, sí tenemos. Pues es lo que te he dicho. Esta semana hemos publicado 4. Lo que pasa que es que ninguno ha durado más de media hora. Por lo tanto, pues si te conectabas media hora después, pues ya no veías el proyecto. Bueno. Veías, bueno, sí que solemos avisar un par de días antes, ¿eh? Sí, pero lo veías ya completo, ya Exacto. estaba. Que de hecho, posiblemente esto también tengáis cambios pendientes vosotros por ir haciendo para mejorar esa plataforma y que pues esto nos pueda facilitar a todos el poder entrar. Eso es. Probablemente dentro de poco tendremos novedades para facilitar precisamente el acceso a inversores y que no tengan que estar tan atentos a cada minuto. Vale, perfecto. En alguna ocasión hablábamos antes también que habías hablado de consejos de inversión, bueno, lo ponían en el vídeo antiguo que había, era consejos de inversión para no ricos, y es sobre todo el ver, bueno, yo soy una persona que tengo unos ahorros pero no un gran patrimonio. ¿Qué tiene de interesante invertir en este tipo de proyectos a través de plataformas como la tuya? ¿Y por qué la tuya mejor que otras plataformas con las que te hacen la competencia, digamos? A ver, por un lado, esto no es que sea para ricos o no ricos. Yo, por ser absolutamente transparente, nosotros el 80% de nuestros proyectos se cubren con el 20% de inversores. Es decir, aunque el crowd suene a que es de pequeñitos que ponen 100 euros, está fenomenal y los tenemos muchos, pero también tenemos muchos family office, inversor de banca privada que pone tickets grandes. Eso es lo que te permite cerrar proyectos pues, de 2 millones de euros, ¿no? Si no, en inversiones de 100 euros a 2 millones de euros no llegarías nunca y entonces no te convertirías en un financiador realmente relevante para el sector. Entonces, lo interesante es que tenemos toda esa tipología de inversores y que todos tienen cabida con las mismas condiciones y de forma completamente transparente. Entonces, para un pequeño, pues igual que para un grande, lo que permite es esa diversificación de la que hablábamos antes, con una absoluta transparencia de lo que estamos financiando. Porque aunque, como os digo, pues en cuestión de minutos se cubre el proyecto, esto no es solo porque sí, es porque nosotros días antes informamos, al menos un par de días antes informamos a los inversores, oye, vamos a publicar este proyecto. Aquí tienes toda la información disponible para que puedas tomar tu decisión. Es decir, no decimos
publicamos esto ahora y ya decide. Y entonces se mete todo el mundo sin saber a qué está invirtiendo. No, tienen un par de días, oye, para hacernos preguntas, revisar la documentación y decidir si quieren o no quieren invertir, porque no todos los proyectos son para todas las personas. Por eso, por tipología, por plazo, por localización, por lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros siempre lo que buscamos es ser muy transparentes y yo creo que para un inversor pequeño lo interesante aquí es, pues eso, que te permite esa diversificación con el máximo conocimiento de qué es lo que estás financiando. El tema de la transparencia es algo que nos gusta. En general, el no tener... el tener información clara, información visual, el poder preguntar y decir, oye, ¿esto qué quiere decir? Sobre todo cuando a lo mejor no eres una persona que puedes contar con conocimientos muy avanzados, sino que te lo puedan explicar desde la cercanía, creo que es importante y que al final es un punto de mucho valor. Tenemos un programa que se llama eso, el curso de gestión de un patrimonio personal o familiar, ¿no? Y son eso, desde ahorradores que están empezando a ahorrar y quieren empezar a invertir, hasta pues bueno, gente ya pues con cierto patrimonio que ha heredado lo que sea y quiere pues eso, más conocimiento financiero, ¿no? Y todos preguntan las mismas cosas, de la transparencia. Oye, ¿eso es seguro, no es seguro? ¿Dónde hay la información? Y creo que en este programa, o sea, quedan muy agradecidos de que les expliquemos todos los productos, desde fondos de inversión, renta variable, renta fija, y luego, pues bueno, la clase que me reservan a mí, que es del mundo fintech, donde, bueno, claro, allí descubren muchos productos súper interesantes como el crowdlending, ¿no? Y cuando ven un poco que digamos que hay licencia, obviamente, de CNMV, que hay todos los mecanismos de seguridad, evidentemente no exento de que es una operación de riesgo, como puede ser invertir en un fondo de inversión de renta variable, obviamente. Pues bueno, la verdad es que a mí me lo agradecen de que les haya, digamos, puesto o descubierto pues estas nuevas formas de inversión que son muy cómodas. Y sobre todo se convencen cuando ven que los que tienen más dinero, ¿no? Family office e instituciones también invierten y ellos están invirtiendo en las mismas condiciones. Yo creo que también es un poco lo que el fintech ha aportado, esa democratización de la inversión, ¿no? Esa igualdad de oportunidades. Yo creo que es un poco lo que le tenemos que agradecer al mundo fintech en general y en ese caso, pues bueno, a Mireia y al proyecto Stockgrounding en particular. Sí, y respecto a la competencia, que no te he respondido a esta parte, yo solo diré que busquen las estadísticas de cada uno, porque somos los únicos que lo publicamos al detalle. Eso también es algo que, de hecho, me llamó la atención cuando entré en la página web y estuve mirando, que ponéis una clasificación de proyectos, es decir, les ponéis como un rating, ¿no? Que a lo mejor la gente, bueno, yo que a veces cuando doy clases les tengo que explicar qué quiere decir lo de que te salga un 1 de riesgo en un producto, porque hay mucha gente que ese numérico no lo ha visto nunca, pues ¿qué quiere decir esos números que ponéis y quién hace esa valoración de esos proyectos? Pues tenemos dos tipos de rating diferentes, porque el tipo de financiación que hacemos es muy distinto, ¿no? La financiación empresarial y la inmobiliaria. En el lado empresarial, nosotros establecemos un rating del 0 al 10, que no establecemos nosotros, sino que es una agencia externa que se llama Accessor. Si no suena Accessor, quizás os suena Informa, pero vamos, básicamente tienen, con una serie de parámetros, establecen un riesgo de crédito de prácticamente cualquier empresa española. Entonces, ese es el que utilizamos, sobre el que no influimos en absoluto. En el lado inmobiliario desarrollamos junto con ICE, que es una agencia también muy conocida que trabaja con todos los bancos prácticamente, un modelo de riesgo para, porque no existía nada parecido, que evalúa por un lado al promotor, por otro lado a la promoción inmobiliaria y con eso nos obtiene un rating. El AAA sería el mejor valorado, el A al siguiente, el B, C, D, E. No solemos publicar nada por debajo del C, igual que no solemos tampoco publicar nada por debajo del 5 en la parte empresarial. Pero básicamente esto es. En cualquier caso, en nuestra web hay tantísima información que, entre otras cosas, pueden ver cómo realizamos todo el análisis de riesgos. Y yo siempre lo digo, el scoring para nosotros tiene la importancia que tiene. Es decir, nos sirve por si sale mal, ya directamente no lo vemos, ¿no? Pero nunca sirve para aceptar. O sea, una operación, por mucho que salga un AAA o un 10 sobre 10 en Accessor, a nosotros nos da igual a la hora de aprobar o no aprobar la operación. Lo que buscamos es que el proyecto sea bueno, que la empresa funcione bien. Entonces, o sea, el rating es simplemente una cosa pues, que tenemos que poner para que la gente tenga una orientación, ¿no?
pero al final la decisión la tomamos en comité de riesgos, mirando quién está detrás de los proyectos, mirando los números y personas. O sea, esto... O sea, más allá del algoritmo, que diríamos, de nuevo, ¿no? claro, esto somos fintech, nos basamos en la tecnología para ser más rápidos en la respuesta, para dar un buen servicio a los inversores, a los promotores, pero al final la parte fin sigue siendo absolutamente fundamental y tenemos a personas detrás para analizar bien los proyectos y siempre se pasan por el comité de riesgos donde formamos parte bastantes personas involucradas en la De ahí empresa. la experiencia que decías, el tener profesionales con experiencia que era muy relevante. Bueno, y si nos ponemos, vamos a pasar al otro lado, nos vamos a poner en la piel de la pyme, ¿no? O del promotor inmobiliario. ¿Cuándo tiene sentido decir voy a buscar financiación alternativa en lugar de depender solo de la banca? ¿Y qué ventajas le podéis ofrecer vosotros, sobre todo en términos de tiempo, de flexibilidad o de visibilidad incluso de un proyecto? A ver, yo creo que en cualquier empresa hay pues una serie de pasos, ¿vale? ¿Una startup es adecuada para el crowdlending? Pues no. Pero igual que probablemente tampoco es adecuada para una financiación bancaria tradicional. Una startup se tendrá que ir a buscar equity. Una startup a lo mejor se puede ir a una SGR o a un ENISA o a un CEDETI. Es decir, hay instrumentos adecuados para cada etapa de la empresa y para cada necesidad de la empresa. Entonces, lamentablemente, en este momento nosotros no financiamos startups y yo creo que el crowdlending nunca sostendrá el financiar una startup. Para eso te puedes ir al equity crowdfunding, pero no al crowdlending. Entonces, necesitas para empezar una experiencia mínima. En el lado empresarial nosotros pedimos un mínimo de 4 o 5 años, en el inmobiliario 3, 4, sobre todo haber tenido experiencia en haber hecho alguna promoción, porque al final aquí es en el barro donde aprendes. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, es eso, es saber en qué momento estás, qué necesidades de financiación tienes y muchas veces lo mejor también es acudir a expertos. O sea, si tu empresa no es lo suficientemente grande como para que, por ejemplo, tenga sentido tener un director financiero, también tienes intermediarios que te pueden ayudar, ¿no? O sea, aquí en España el director muchas veces está acostumbrado a ser un poco el director orquesta de yo me lo guiso, yo me lo como todo. Y a veces no tienen los conocimientos. Hay directores que sí que tienen esos conocimientos, pero hay muchos que no. Y yo lo que he visto es empresas caer por una mala gestión financiera a pesar de tener un producto excelente y una demanda altísima del producto, ¿no? Y no haber sabido gestionar los picos de tesorería y problemas en ese sentido que han hecho que de repente pues, tengan que cerrar por una única mala gestión financiera. Entonces, para mí lo fundamental aquí es o bien te coges un buen director financiero que te lleve bien todo, no hablo de un contable, buen director financiero, por supuesto. O bien externalizas esta función con un buen profesional que realmente te haga una previsión de caja que tenga sentido y te ayude en tus necesidades de financiación. Y ahí diversifica. Es que yo creo que es tan simple como eso. Y cuando llegas en ese momento donde ya tienes ese histórico y donde ya no lo que buscas no tiene sentido tanto el equity y tal, ahí entra el crowdlending, igual que entra pues la financiación bancaria y otra tipología de financiación que puedes encontrar. Es curioso esto que comentas, ¿no?, de los directores financieros, porque es cierto, a veces es una figura en la que, o a veces no existe, porque tenemos directora orquesta de yo lo hago todo, y a veces tenemos a ese profesional que conoce lo que conoce y no ha hecho esa labor de actualización, de abrirse. Estas cosas de las plataformas y del tal queda como una cosa así muy lejana y no va a buscar, y podemos tener pues lo que comentabas, ¿no?, empresas que desgraciadamente acaban cayendo por no conocer y por no hacer una buena previsión, que nos vale tanto para la previsión de la empresa, muy importante tesorería, muy importante gestionar la liquidez, pero también es algo que lo podemos aplicar en nuestra educación financiera como particulares. La importancia de hacerse un presupuesto, que esto lo trabajamos también sí, mucho. Sí, bueno, tenemos todo un programa de educación financiera que bueno, se ramifica desde chicos de 16 años, ¿no?, que a los que damos pues formación financiera en los institutos como colectivos profesionales, etcétera. En definitiva, tenemos un país con un conocimiento financiero todavía muy, muy bajo. Hay que formarlo y casi, bueno, de forma casi, no digo desinteresada, pero evidentemente con una actitud muy de dar un servicio al público en general, pues eso, el Instituto de Estudios Financieros tiene iniciativas de voluntariado pues para hacer llegar esta educación financiera a todo el mundo, ¿no? Y una educación financiera que vaya desde conocimiento de los productos bancarios, pero también que en esta parte inversora
conozca también todas estas alternativas y que bueno, conceptos como diversificación, como riesgo, como rentabilidad, largo plazo, etcétera, todas estas cosas pues vayan llegando y al final se entienda que no solo hay que ir a un banco y hacer un depósito, ¿no? Sino que hay que tener muchas una más cartera cosas diversificada donde el crowdlending podría tener una parte, ¿no? Pues qué importantísima esa función que hacéis, porque la verdad que es increíble ver la de profesionales, gente que tiene incluso, ya no digo gente que va justa, ¿no? Que a lo mejor, pues oye, ahí la gestión de las finanzas a veces es que no día a tienes día. hueco, ¿no? Pero gente que tiene el salario, ¿no? Como para poder montarse una estructura financiera y que no llegan a fin de mes porque simplemente no saben gestionarse. Entonces, qué bueno que estéis haciendo labores en ese sentido, porque yo creo que hace falta mucho. Para mí es de las cosas más gratificantes que hacemos más allá de las formaciones, también esa labor de divulgación. Mireia, vamos a ir un poco a tu parte personal, porque yo es algo que a mí me llama la atención. Eres emprendedora, mujer, muy joven ahora, o sea que cuando empezaste ya ni te cuento. En un sector financiero, bancario, muy estructurado, muy rígido y muy masculino, tenemos que reconocerlo. ¿Cómo fue ese emprendimiento? ¿Cómo lo viviste? ¿Crees que ha habido diferencia por el hecho de ser mujer en fin y en tech, en las dos cosas? A ver, yo siempre digo que a mí me gustaría tener algo para lo que ver cómo hubiera sido una realidad alternativa siendo hombre, ¿no? Y no lo sé. O sea, lo cierto es que no lo sé. Yo sí que creo que, pues gracias a que el auge del emprendimiento femenino pues se ha llevado en los últimos años, he podido tener cierta visibilidad en algunos momentos, que oye, a lo mejor no hubiera tenido de otra manera, pero en general creo que los beneficios han sido menos que o sea, a lo mejor en visibilidad sí, pero en otras cosas no. Se nos tiende a cuestionar más. Esto es así, cuando vas a ver a un inversor, pues te analiza de otra manera, e incluso tú como emprendedora te vendes de otra forma. Tendemos a ser, y esto depende de cada mujer y de cada hombre, pero yo un poco lo que he ido viendo es las mujeres tendemos a ser muy realistas. Y yo cuando doy números, o sea, este año todavía no he cerrado el presupuesto, pero es que nos quedaremos 3.000 euros por encima o por debajo del presupuesto que establecimos el año pasado. O sea, tiendo a ser muy realista y las mujeres tendemos a serlo. En cambio, los hombres muchas veces, ¿no? Se vienen más arriba, que les puede salir, pero muchas veces no. Pero claro, a la hora de vender esto, por ejemplo, a un potencial inversor que te tenga que invertir, claro, si vas con un proyecto que parece brillante, espectacular, y lo vendes con un convencimiento absoluto, pues tienes más probabilidades muchas veces, ¿no? De que te inviertan. Y bueno, yo creo que los datos están ahí. Somos menos mujeres emprendiendo, pero además proporcionalmente por las que somos, levantamos muchísimo menos dinero y menos rondas de inversión. Esto es una obviedad. Hay estadísticas demoledoras. Una es que levantáis menos dinero, pero otra estadística demoledora a vuestro favor es que el porcentaje, digamos, de éxito y de startups que al final pues sobreviven y progresan, digamos, lideradas por mujeres, es mucho mayor también. O sea que tendemos a ser más conservadoras y yo creo que tenemos una gestión un poquito más prudente. Lo cual a lo mejor no te permite a veces crecer todo lo rápido que crecen otras empresas, pero luego a largo plazo pues esto tiene sus resultados. En el caso nuestro encima, que es de nuevo gestión del riesgo, claro, nosotros financiamos proyectos, ¿no? Si financias y estos proyectos fallan, pues esto significa que la empresa al cabo de un tiempo es que ya no va a conseguir inversores. Entonces yo creo que la gestión prudente en este caso que hemos tenido, pues ha hecho que a veces creciéramos más despacio, pero con más seguridad. Y con proyectos pues más estables que nos han permitido superar el COVID, que nos han permitido seguir aquí cuando otros competidores cerraron. Bueno, pues yo creo que es un poco esto. Pero esto no es solo porque yo sea mujer, sino porque además me he sabido rodear y he tenido la suerte de poder rodearme de un equipo muy bueno y muy competente, que ha dado muy buenos resultados. No, lo que dices es verdad. Sí que a lo mejor ese hecho, ¿no? de fachada, de una mujer en fintech, la voy a poner porque queda bien, ¿no? Pero más allá del que quede bien para la foto, como a veces, no, la mesa redonda, vamos a hablar de mesa redonda de mujeres y todos son hombres y dices, hombre, vamos a ver, vamos a poner a la que representa. Creo que sí que en esa parte te lo tienes que haber trabajado mucho
a la hora de defender esas ideas, pues lo que decías, ¿no? Delante de potenciales inversores, incluso a lo mejor delante de socios que has tenido dentro y que te han ayudado también luego a desarrollarte. Esa parte, pues bueno, creo que hay que seguro que te la has trabajado mucho. ¿Qué ha mejorado desde que tú entraste en el sector a nivel de emprendimiento femenino y de presencia de la mujer en las finanzas? ¿Y qué crees que queda por hacer? Bueno, yo creo que ha mejorado muchísimo, ¿no? Yo creo que es una obviedad que cada vez somos más y que se habla más y que ya es incómodo si una persona se posiciona contra, o hace comentarios machistas en ese sentido. Esto ya no tiene cabida y en 2013 lo tenía. Y el paternalismo a mí con el que se me ha tratado, pues bueno, lo que pasa, también es verdad que yo empecé con 23 años. O sea, es que joven y mujer. Entonces, esto también hay que decirlo, ¿no? Y lo que tuve la suerte es que a mi lado pues se puso, y esto es así, un señor de los pies a la cabeza que se llama Ignacio, que se puso a mi lado con la edad de mi padre a ayudarme a levantar el proyecto con muchísimo conocimiento de la parte de riesgos, ¿no? Es verdad que yo sola de por sí no hubiera llegado a ningún lado, pero no porque fuera mujer, sino porque es que tenía una inexperiencia que me tenía que cumplimentar, ¿no? con otras personas a mi lado. Luego, bueno, pues se sumaron, tenemos un equipo espectacular que se ha ido sumando y que tiene muchísima experiencia. Entonces, eso también ahí, yo siempre digo, ¿no? Que en una empresa hay como 4 elementos que para que funcionen, ¿no? Que es, oye, ¿qué idea tienes? El producto, la ejecución, el equipo, y hay un quinto que es la suerte. Entonces, tú sobre los 4 puedes actuar. El quinto, oye, es que te viene una pandemia mundial y estás en no sé qué momento de la empresa y no lo superas. Es que, claro, pero bueno, dentro, pues si en las otras 4 patas, pues tienes que hacer todo lo posible para que el proyecto siga adelante. No, evidentemente una fintech no se puede montar una persona por muy... Evidentemente, primera porque no puedes saber de todo, ya apartamos de esa base, y luego segunda porque evidentemente ahí hay muchos componentes de riesgo, de evaluar proyectos, de gestión de personas, de gestión de inversores, de plataforma incluso tecnológica, que requiere mucha gente, que haya un equipo muy potente que esté detrás. Si hablaras con tu yo de esos 22, esos 23 años, ¿qué recomendaciones te harías o qué cosas cambiarías? Ahora, claro, a toro pasado, ¿no? Cuando la empresa ya es una empresa que funciona, que va bien, tal, cambiaría mi discurso, que a lo mejor hace unos cuantos años que me hubiera dicho, no lo hagas, déjate, no te líes, lo que te decía todo el mundo, pues no lo hagas, ¿no? Hombre, ahora, ¿no? Que has pasado la época mala, que la empresa funciona y tal, pues me animaría. Me diría, oye, escúchate un poquito más porque es verdad que la juventud a veces es un poco atrevida. Pero en mi caso creo que a veces no confié en mí misma para ciertas cosas que tenía claras y perdí tiempo con absurdeces que tendría que haber un poco confiado más en mí, ¿no? Otras veces también me equivoqué. Entonces, bueno, pues me daría un poquito de esto hazlo así, esto hazlo así. Pero bueno, más allá de eso es que yo creo que el camino es aprendizaje y que pues tienes que ir pasando por las distintas cosas que he pasado para que hoy pues estemos aquí. Y bueno, todavía nos queda muchísimo recorrido, ¿eh? O sea, que todavía no podemos aprender mucho y yo creo que me queda, ya no soy tan joven, ya tengo 35, pero todavía me queda, yo creo, mucho camino por aprender, muchas leches a darme. Y bueno, yo creo que sobre todo para mí es intentar rodearte siempre del mejor equipo posible y las mejores personas, porque por muy buen equipo que tengas, si no son buenas personas, mal. Y en un equipo pequeño aún más, porque la toxicidad ahí se reparte muy rápidamente. Entonces, bueno, pues ahí me animaría en ese sentido, pero... No sé. Emprender sí que es cierto que lo relacionamos muchas veces con el éxito, pero emprender es caerse muchas veces, equivocarse, lo que tú dices, e intentar aprender de esos errores y salir adelante. Pero sí que es verdad que a veces tenemos un poco ese síndrome del impostor, ¿no? De, digo, a lo mejor faltarnos un poco esa confianza que en otros perfiles pues lo tendríamos más. Estamos en tiempo, aunque no nos lo parezca, pero se nos ha pasado muy rápido. Muchísimas gracias, Mireia, por compartir tu experiencia, tu bagaje, el cómo hacéis las cosas y por explicárnoslo tan bien y tan cercano para que lo podamos entender todo el mundo, no solo la gente que ya tenga muchos conocimientos de finanzas. Eloy, gracias también a ti por acompañarnos hoy y por poner ese foco
en esa parte de formación y de divulgación financiera que siempre ponemos en la escuela, que es importante. Y a quienes estáis al otro lado, a quienes nos escucháis, si el episodio os ha ayudado a entender mejor titulares como el de financiar la casa con 100 euros, que no era todo tan así, os invito a que os suscribáis a BeFinance para no perderos los próximos capítulos, a que lo compartáis y a que nos apoyéis al podcast. Y, por supuesto, si queréis profundizar en modelos como el crowdlending, las fintech, la inteligencia artificial aplicada a las finanzas y las finanzas descentralizadas, pues os animo a que entréis en la descripción del podcast, que tendréis los enlaces tanto a la plataforma de Mireia, a Stock Crowding, como a las formaciones que tenéis específicas en la Barcelona Finance School. Así que, como siempre, esperamos vuestros comentarios. Muchas gracias y que seáis muy felices.